esta hora. Bueno, vamos a orar, amén. Vamos a orar para que la gracia del Señor sea mayor en cada uno de nosotros y podamos recibir toda la ayuda de parte del Señor, de esta. Sí, toda la ayuda que necesitamos, no solamente en entregar el mensaje, sino que podamos recibir del Señor lo que Él quiere ministrarnos. No necesito. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, porque tú nos juntas, tú nos reúnes para tu gloria, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos de estar juntos en armonía, Señor, para recibir bendición y vida eterna. Por eso en esta hora, Señor, nos hemos reunido, Señor, en obediencia a ti, a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Permite que cada uno de nosotros recibamos la ayuda, Padre, el socorro, la gracia, que tu Espíritu Santo se manifieste en esta hora, Señor, que tu Espíritu nos ministre, que tu Espíritu tome el lugar que le pertenece en este momento, en este tiempo, Señor. Padre, porque tu palabra dice que donde hubieren 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Y lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos amas, nos bendices y nos ayudas y nos das, Señor, siempre una palabra para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos y poder llevar a cumplir el propósito de tu voluntad. Te damos honra y gloria, gracia, adoración y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra del Señor se encuentra en Daniel, está en el Antiguo Testamento, Daniel 10, del versículo 12 al 14. Cuando lo tengan, me dicen amén para poder leerlo. Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 14. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que Daniel dispuso su corazón para orar y para interceder por el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros leemos todo el libro de Daniel, nos damos cuenta que siempre hay oposición. Siempre había una oposición para que él pudiera orar. Siempre había una oposición para que él pudiera hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí? Y entonces él pasaron los años y él dispuso su corazón para comenzar a humillarse ante la presencia del Señor. En pocas palabras, para comenzar a obedecer a Dios. ¿Sí? Así como nos decía hoy la palabra devocional, que debemos de hacerlo, ¿qué? Al instante. Entonces él, pasaron muchos años, pero él comenzó a humillarse ante la presencia del Señor. Y a causa de esa oración, sus palabras fueron oídas en el cielo. Y por eso vino el ángel a traer la respuesta que él necesitaba, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dice que el rey de Persia se le opuso por 21 días. Cuando un gobierno toma, digamos, la autoridad, en este caso el presidente tiene la autoridad, ¿cierto? De la nación, pero cuando por lo general en los gobiernos siempre se maneja mucha brujería, muchas cosas ocultas, ¿sí?
el ocultismo y todo aquello para que se gobierne de una manera conforme a lo que ellos quieren. Entonces, cuando dice que el rey de Persia se me opuso, está hablando que había un principado. Cuando el rey toma este tema de brujería y de hechicería, esos principados entran y son los que van a gobernar. Ya la persona no es la que gobierna, lo que gobierna son los principados. Y esos principados son principados territoriales. Entonces, cuando nosotros oramos, hay poder en la oración y se genera la respuesta de lo alto. Entonces, cuando Dios dice que Daniel dispuso su corazón para obedecer y entrar en la presencia del Señor, a hacer su voluntad, a interceder por el pueblo de Israel, comenzaron a suceder cosas. Y le trajo la respuesta, apenas comenzó a orar, trajo la respuesta del Señor para él. Pero ¿qué pasó? Que se demoró 21 días porque siempre hay una lucha espiritual en las regiones celestes para que no se cumpla el propósito de Dios de lo que Él quiere hacer, para derribar todos esos principados y esas potestades que están tomando cautiva a la nación. Entonces, hay una profecía que dice que Chile será para Cristo, ¿cierto? Nosotros podemos profetizar sobre nuestra nación, podemos profetizar sobre Renca, podemos profetizar sobre Santiago, pero ¿qué necesitamos hacer? Humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque Dios quiere hacer algo, Dios quiere manifestar su gloria, quiere que esto natural que nosotros comenzamos en oración se manifieste lo sobrenatural de Dios, que se manifieste la gloria y el poder de Dios en todo lo que Él quiere hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y dice, todo lo que hacemos en lo natural afecta lo espiritual. Todo lo que hacemos, así como ¿cuándo fue? El domingo que predicó Blanca, el Señor nos hablaba de la oración, ¿cierto? Nos llevaba a la oración. Ayer en la oración también nos hablaba sobre el tema de la oración. Entonces, no es casualidad. Y esta parte que el Señor me entrega hoy es como la continuación de lo que Blanca predicó. Entonces, sabemos que Dios sabe cómo entrelaza los mensajes, porque se supone que yo tenía que llevar el mensaje, pero el Señor le permitió hacerlo a Blanca y ella también habló de la oración. Entonces, todos estos demonios territoriales hay que despojarlos y Dios quiere despojarlos, pero Él necesita gente que le crea a Él, gente que quiera hacer la voluntad de Él para que se viva de una manera diferente. Entonces dice, como el endemoniado gadareno, en Marcos 5, del 1 al 19. Vamos a leerlo. Tengo mi secretaria, mi ayudante. Dice así, tiene como título el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un hombre con su espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo,
envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los apacentaban los cerdos, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué aquello que había sucedido. ¿Qué era aquello que había sucedido? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión, sentado y vestido en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Entonces nos damos cuenta algo, que este joven, los mismos demonios lo llevaban a vivir en los sepulcros, ¿cierto? Porque ahí nos hablaba que vivía en los sepulcros, ¿cierto? Y, y nadie le podía atar con las cadenas, y los grillos los despedazaba, tenía mucha fuerza. Cuando das un principado son como 2000 demonios, entonces por eso tiene mucha fuerza, ¿cierto? Y dice que nadie lo podía dominar. Entonces, ¿por qué no lo podían dominar? ¿Por qué no había una solución para él? Porque siempre hay, cuando son esos principados, siempre quiere destruir esa persona. Ya la persona no tiene control de sí, ya se sale de control, ya no vive una vida, sino que los demonios lo llevan a vivir lo que ellos quieren hacer. Entonces, por eso él vivía en los sepulcros y no podía tener comunión con su familia ni nada, porque todo era terrible lo que él vivía. Y dice, sí, y entonces él se golpeaba, se maltrataba, quería hacerse daño a sí mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es la persona, son los demonios que están dentro de la persona. Y eso es lo mismo que sucede con un presidente, con un gobernante. Cuando el gobernante hace cosas y entra en situaciones diabólicas o situaciones de brujería, esos demonios entran en sus vidas y ya no gobierna él, sino gobiernan los demonios en la nación. Entonces, aquí por eso dice que en el 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces, eran demonios territoriales que estaban en el lugar, ¿sí? Y le rogaban que no lo echaran fuera de la región. En el 16 dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que le había tenido en el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decir, ¿sabe? Siga liberando más gente, siga echando fuera a esos demonios. No, antes le dijeron, no, váyase de acá, usted no pertenece acá. Entonces, muchas veces, ¿por qué pasa eso? Porque son los mismos demonios y el mismo lugar que está completamente atestado de demonios y es un lugar de tinieblas, de oscuridad. Pero por eso el Señor vino a traer luz, a traer libertad, a traer liberación, a traer un nuevo resplandecer en cada alma, cada vida, cada región, cada lugar que Él quiere hacer, ¿cierto? Entonces este muchacho dice, y comenzaron a largas que fue de contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejase estar con él, ¿sí? Porque ya lo vieron que estaba en su sano juicio, ya estaba vestido, estaba tranquilo, y él decía que lo dejara ir con él. Señor, déjame ir contigo. ¿Y él qué dijo? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti. Entonces, todo lo que el Señor nos muestra es para poder dar a conocer que hay un Dios todopoderoso, un Señor, un Salvador que quiere libertarnos, que quiere darnos vida, que quiere vernos vivir una vida diferente. Entonces es importante que nosotros veamos que todo lo que nosotros estamos leyendo ahora es porque en su misericordia y en su amor Dios quiere hacer algo y está haciendo algo. Amén. Y va a lograr hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, vamos a leer en Daniel 2 del 16 al 19. Volvemos al libro de Daniel. Daniel 2. 2 del 16 al 19. Dice así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este ministerio, a fin de que Daniel y a sus compañeros no perecieran con otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Entonces todo ese gobierno apuntaba a ir en contra de lo que hacía Daniel, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, tuvo un sueño, dijo, el que me cuente el sueño me lo interprete, a le voy a salvar la vida y los demás van a morir. Pero entonces Daniel oró con sus amigos, oraron y le pidieron al Señor que le revelara ese sueño y le revelara la interpretación para que ellos no murieran. Y ellos por eso le daban gracias al Señor porque lo hicieron. Se juntaron como en un acuerdo para poder hacerlo y Dios se lo concedió, ¿cierto? Entonces le damos el Daniel 3 del 16 al 18. Ahí estoy tratando de resumir para poder llegar al contexto. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Hasta cuál? ¿Al 18? 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La estatua que has levantado. Entonces, colocó una estatua para que todos le adoraran, hizo un decreto para que todos le adoraran, y el que rompiera ese decreto, el que no hiciera lo que estaba escrito en ese decreto, tenían que morir. Entonces le dijeron, como ellos no se postraron ante esa estatua, los iban a echar al horno de fuego. Pero entonces, es algo maravilloso que está aquí en la palabra. Dice, el Dios que adoramos, así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Entonces, a ese Dios que nosotros adoramos, tenemos que creerle. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando nosotros tenemos más oración, más intimidad con Dios, más comunión con Dios, más voy a conocer a Dios, más voy a tener revelación de su palabra, voy a tener entendimiento en la palabra, pero no solamente en la mente, voy a tener ese entendimiento en el espíritu. Y cuando yo tengo esa revelación y ese entendimiento en el espíritu, mi vida cambia. Porque así como estos varones le creyeron a Dios, dijeron que Dios era capaz de librarnos del horno de fuego, ¿cierto? De ese horno ardiente, Él tenía el poder para librarlos. Entonces, ¿por qué había tanta seguridad en ellos? Porque ellos estaban creyendo lo que dice Dios, lo que decía Dios, y ellos no estaban haciendo cosas en contra de la palabra del Señor y en contra de lo que Dios estableció. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor conforme su palabra, el ángel del Señor nos cuida, el ángel del Señor nos protege y el ángel del Señor nos libra de cualquier situación y cualquier acechanza que quiera venir a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer, vamos a seguir ahí en el 3, pero vamos a leer del 22 al 25.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces, ahí nos damos cuenta que los metieron con las manos atadas y en la obediencia al Señor, ellos fueron desatados. Y cuando estaban en el horno, él decía que estaban desatados y había un ángel del Señor protegiéndolos de cualquier situación que pudiera venir. La pregunta es, en este momento, si viviéramos una situación de esa, tendríamos la capacidad de decirle al Señor: Señor, que me amarren las manos y que me meten al horno. Sí. Entonces, ¿cuántos diríamos, Señor? Ayúdame, Señor. Entonces, Amén. entonces, eso es lo que pasa, que de pronto nosotros vemos esto como muy fantástico, muy fantasioso, como muy lejano, pero Dios quiere que eso sea cercano para mi vida, que eso sea parte de mi vida, el creerle al Señor, el hacer cosas que Dios me manda a hacer, aunque yo no las entienda, aunque yo no comprenda a la totalidad de lo que Dios me dice. Esto se trata de obedecer al Señor, porque si yo obedezco al Señor, Dios me va a guardar. Dios va, aún como ellos estaban atadas sus manos, Dios va a romper esas ligaduras, Dios va a romper esas cadenas de nuestras vidas. ¿Cuál es la cadena que yo tengo? ¿Cuál es la atadura que yo tengo? Y yo sé que en el nombre del Señor, todas las cadenas que hay en mí que aún no han sido rotas, van a ser rotas por el poder de Dios, por creerle, porque la palabra del Señor dice que ellos se juntaron y vieron cosas maravillosas cuando se juntaron a orar sus tres amigos. Entonces, vamos a leer del 25 al 30. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Hasta cuál? 30. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Entonces, ahí nos damos cuenta que es maravilloso servirle al Señor, porque no solamente la obediencia de estos varones, no solamente la fe, no solamente el creer en lo que el Señor había dicho y había declarado, esto produjo que el rey quisiera amar a ese Dios todopoderoso, a servirle a ese Dios todopoderoso, y no solamente el rey, sino toda la nación. Porque por eso dice que a todo aquel que no hiciera lo que dijo, de su casa quedará en un muladar. Todo será destruido, aún sus vidas, su casa, su familia, y todo será destruido. Entonces, lo que Dios quiere
es destruir esos principados, destruir esas potestades, para que la gente sea libre, para que la gente pueda conocerle, para que la gente pueda amarle, para que la gente pueda ver que verdaderamente el Dios que servimos es un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, que para él nada es imposible, nada, absolutamente nada. Aunque veamos cosas que vemos en este momento de lo que estamos leyendo, puede que nuestra vida natural, a raíz de vemos que el fuego nos va a consumir, pero Dios en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, Él permite que cosas sobrenaturales sucedan en nuestras vidas. Hay toda la materia, todo lo que está hecho, para Dios nada es imposible. Dios tiene el control de cambiar todas las situaciones y eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere cambiar las almas, quiere cambiar las vidas, quiere cambiar los corazones, quiere cambiar las dificultades que vive cada alma, cada corazón, sea enfermedad, sea de economía, cualquiera sea el área que está viviendo. Dios quiere transformar, cambiar y liberar esas almas. Amén. En Mateo 16:19 nos dice, Mateo 16:19. dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, el Señor nos da esa autoridad para atar y para desatar. Todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando empezamos a orar, comenzamos a ministrar, comenzamos a declarar su palabra, para desatar esas almas, eso sucede en el cielo, sucede en el área espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Solamente quiere que le creamos a Dios, creámosle a lo que Él dice, a lo que Él estableció en su palabra, porque eso es lo que nos genera ese poder que viene de lo alto y se rompen esas cadenas y esas ataduras. Amén. Entonces, necesitamos interceder, toda la iglesia junta, unánime, por las ciudades, por los pueblos, tribus, lenguas, naciones, por Israel. Entonces, pero necesitamos que la iglesia esté unida, esté junta, ¿cierto? Que el anhelo de mi corazón sea su anhelo. El anhelo del corazón de Dios sea el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros. Que podamos estar juntos en el espíritu, que podamos estar juntos en lo que Dios dice, porque ahí es donde se genera el poder. Ahí es donde Dios quiere obrar, donde quiere hacer, porque dice su palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Podemos caminar dos juntos si no estamos de acuerdo. Podemos caminar en una vida de oración o en una vida de una coinonía el uno con el otro. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia, como ministerio del Señor, estemos juntos en el Espíritu, diciéndole al Señor, sí, amén. Hay que hacer esto, sí, hagámoslo, porque esa es su voluntad. Perdón, esa es la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder ver lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero todo comienza por mi obediencia. No hay que mirar al hermano. No es que el hermano nunca va. No, el hermano no tiene nada que ver aquí. Soy yo, porque esto es mi responsabilidad. Es lo que yo le creo a Dios, lo que yo vivo con Dios y lo que yo quiero obedecer al Señor porque Él quiere hacer cosas. ¿Cierto? Mire, quiero que leamos, me voy a salir del contexto, quiero que leamos una palabra que se encuentra en Ezequiel, ay, no me acuerdo. Dice, no sé si lo encuentra por ahí, William, que dice que en Ezequiel, que dice que busqué a uno y no lo hallé para que se pusiera en la brecha para interceder por el pueblo. Ezequiel 22:30. Eso, Ezequiel 22:30. ¿Me lo lee, por favor? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sí? Por Sí. tanto, derramé sobre ellos mi ira. ¿Dónde está? Dice, y busqué entre ellos un hombre
que busqué, o sea, el Señor buscó, ¿cierto? Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, ¿sí? El vallado es como el fuerte, como la cerca, el vallado y que se pusiese en la brecha, orando. La brecha delante de mí, ¿cierto? Delante del Señor, postrado, buscándole, intercediendo a favor de la tierra. Señor, no destruya la tierra. Señor, ten misericordia de la tierra. Señor, ten misericordia de las almas, de las vidas. Y dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Amén. Entonces, él no lo halló. Él estaba buscando esa persona que dispusiese su corazón para oírle, para entenderle y para hacer su voluntad. Dice en otra versión, yo buscando entre ellos a alguien que me interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. Esa es otra versión que hay. Entonces, Dios siempre está buscando gente que le crea, gente que quiere hacer su voluntad, que quiere ver cosas diferentes. Y ahí más abajo habla que la destruyó. ¿Por qué? Porque había mucho pecado, había mucha maldad, había cosas que no eran correctas, derramadores de sangre. Entonces, era impresionante lo que se vivía. Pero Dios está buscando a aquel que quiere creerle al Señor, aquel que quiere hacer su voluntad. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que necesitamos interceder por las ciudades. Amós 3:3 nos dice. Ya, un segundo. Amós. Amós 2:2. Perdón, 3:3. ¿Qué pasa? Dice así la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amén. Entonces dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando nosotros, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque muchas veces de nosotros hay situaciones que las evaluamos en la mente, la evaluamos en el corazón, ¿sí? La evaluamos de tal manera que nosotros aprobamos lo que queremos y desaprobamos lo que queremos, ¿sí? Entonces, por eso hizo, dos piensan igual según lo que piensan. Cuando dos están de acuerdo es porque están pensando algo igual y quieren hacer igual. Y ese pensamiento, sea positivo, sea negativo, estoy trayendo demonios o estoy trayendo ángeles del Señor. Cuando Dios dice algo y me pongo de acuerdo con lo que Dios dice, estoy haciendo su voluntad y voy a traer ángeles de Dios para cumplir el propósito de su voluntad. Cuando en mi mente digo, no, eso no lo hago o eso no es para mí o no quiero hacerlo, automáticamente vienen situaciones a nuestra mente que cauterizan nuestra mente y quieren perturbar nuestra vida. Entonces, no es algo tan sencillo de que nosotros tomamos decisiones, sí, está bien o no, está bien. Entonces, algo se genera en el área espiritual, algo se genera, no solamente en lo natural podemos estar bien y creemos que estamos bien, pero a la larga se va a dar cuenta y se va a notar la situación que se presentó en el área espiritual. Entonces, por eso es importante creer lo que Dios dice. Amén. Leamos 2 Corintios 10 del 3 al 5. 2 Corintios. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Falta el 5. ¿Ah? Falta el 5. Derribando argumentos. No, aquí. Porque andamos en la carne, o sea, vivimos en una vida natural, no militamos según la carne, no militamos según el área natural, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, nuestras armas de nuestra milicia son espirituales, ¿sí? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Cuando yo me pongo de acuerdo con Dios, estoy viviendo una vida espiritual como Dios quiere que la vivamos. Pero cuando yo le digo que no al Señor, vienen esas fortalezas a mi vida. Del 10 al 12 puse. Del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, de 3 al 5. Del día 3 al 5, ¿viste? Sí, entonces dice, para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas mentales. Cuando yo digo, no, esto no, un ejemplo, el Señor dice algo y yo digo, no, yo no lo voy a hacer. O yo a este no le creo. O a este no voy a obedecerle. Ahí vienen fortalezas mentales a nuestra vida. Y esas fortalezas mentales nos llevan a un pensamiento erróneo, equivocado, donde nos llevan a vivir situaciones complicadas en el área espiritual. Entonces dice, nuestra misión, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿sí? ¿Cuál es mi argumento? No, es que no puedo, es que tengo esto o lo otro por hacer, no he podido hacerlo, primero está esto que lo otro, ¿sí? Esos son las prioridades que yo le doy antes de obedecer lo que Dios me dice. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, esas armas son las que derriban todos esos argumentos, todas esas fortalezas, todo aquello que me aleja y me aparta de la bendición de la comunión del Señor. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Entonces, y llevando cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento extraño, todo pensamiento que no nos deja vivir en la verdad y en la realidad de Dios. Maravilloso lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Amén. Pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí. Entonces, por eso necesitamos ponernos de acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo con lo que dice su palabra. Cuando los pastores nos dicen, vea, hay que hacer esto, hagámoslo. Si no, es que hoy no puedo, es que está haciendo mucho frío, no, es que aquí, allí, hagámoslo para que Dios destruya esas fortalezas mentales en nuestras vidas, que Dios destruya y a medida que vamos obedeciendo esas fortalezas van cayendo, vamos siendo libres en nuestra mente, porque todo está en los pensamientos, en la mente, en lo que yo le doy la pasada. Amén. Entonces que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude para poder creer y confiar en Él. Deuteronomios 32:30. Ya vamos a terminar. 22:30. Deuteronomios 32:30. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Amén. Entonces dice que 1 hace seguir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. Entonces aquí habla de la unidad, pero primero dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Dónde está? No. Si Jehová no los hubiese entregado. Ya. Dice, y su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. O sea, es algo que Dios ya lo declaró, es algo que Dios ya lo dijo. Pero cuando yo me uno con mi hermano, vamos a destruir no solamente uno destruirá 1000 y 2 destruirá 10,000. Entonces aquí nos habla de la unidad en el espíritu, de la unidad en el creerle al Señor, en el que Él pueda lograr cumplir el objetivo que Él tiene y Él quiere. Y este ministerio, déjeme decirle que el Señor va a hacer grandes cosas en este ministerio. El Señor nos puso a orar a las 5 de la mañana y hemos visto cosas maravillosas. Hemos escuchado cosas maravillosas de lo que Dios nos ha dicho. El Señor ha usado grandemente a nuestros hermanos para traer una respuesta. El Señor le entregó una palabra a través de nuestra hermana Diana a nuestra hermana Yasmín, que dijo, Jesús dijo, yo iré y le sanaré. El Señor sanará el hijo de Yasmín. Entonces,
hay que creer lo que el Señor dice. Hay que creer lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, y Dios nos decía que va a hacer cosas grandes, no solamente en Renca, sino en Santiago, sino también en las naciones, a través de este ministerio. Pero necesitamos unirnos como familia, unirnos en la unidad del Espíritu para hacer lo que Dios quiere hacer. Porque esto no es de un solo hombre, esto es del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Así que necesitamos apoyar a nuestros pastores, apoyarlos en todo lo que ellos necesitan y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno tiene un lugar donde Dios quiere ponerlo, porque Dios sabe cómo lo va a usar en gran manera en el lugar donde Dios quiere ponerlo. Amén. Entonces dice, ningún propósito se puede cumplir de manera solitaria, ningún propósito. Ejemplo, sea empresa, sea familia o sea iglesia. ¿Sí? La familia, ¿cómo tiene que ser? Compartido, en unidad, en armonía, ¿cierto? En comunión. En la empresa, ¿cómo se hace la empresa? También al principio uno puede trabajar, hacerlas todas como el del, ¿cómo se llama? El del circo, que hace de todo, que vende las entradas, después vende las cabritas, hace el malabarismo. Entonces uno en una empresa es lo mismo, al principio no las hace todas, pero ya si uno quiere crecer más, quiere ahondar más, quiere vivir de una manera diferente, necesita conseguir gente que le apoye en las áreas que necesita cubrir. Entonces, así también es el ministerio. También necesita áreas que necesitan cubrirse, pero necesitamos estar dispuestos para unirnos y poder vencer aquellas situaciones, aquellas áreas que las vemos muy lejos, que las vemos muy complicadas, sino que nos unamos en la armonía y en la comunión. Dice, no importa la situación que estemos viviendo, sea de desempleo, de recursos económicos, de enfermedades, solamente pongámonos de acuerdo con el Señor, pongámonos de acuerdo con Él. Por eso, cuando nosotros mandamos el link, cuando mandamos por el WhatsApp las peticiones de oración y nos ponemos de acuerdo, hemos visto muchas respuestas, porque nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos y oramos y vemos la respuesta de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que todos nos unamos pidiendo por todas esas necesidades de las personas, y Dios abre puertas de bendición. Y Dios quiere hacer no solamente eso, quiere hacer cosas grandes, cosas magníficas, cosas grandiosas, que ni siquiera las hemos visto, ni siquiera no las imaginamos. Pero todo depende de cuánto yo le creo al Señor y le obedezco para que esto se realice, para que esto se cumpla, para que el propósito de Dios se establezca en Renca, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, porque todo comienza algo muy pequeñito, pero todo se va agrandando para la gloria de Dios. Amén. Entonces, unánimes quiere decir que es común a todos los miembros de un grupo. Eso significa unánimes que es común a todos los miembros de un grupo, que es común, que es en unidad, ¿sí? Que tiene la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo, ¿sí? Que tiene la misma opinión. Pensamos lo mismo, sí. Si el Señor dice esto y yo lo quiero hacer, yo también me le uno. Y el otro dice, yo también. Y ahí nos unimos toda la iglesia. Eso es ser unánimes. Acuerdo, ¿qué es acuerdo? Acuerdo es decisión sobre algo tomada en común por varias personas. Así como cuando nos reunimos el directorio a tomar decisiones, de tomar las mejores decisiones para poder llevar a cabo el programa del año, así también necesitamos el apoyo de ustedes, poder ejecutar todos esos trabajos y hacer todo lo que Dios nos dice y nos permite poder ponernos de acuerdo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la gracia, nos dé la sabiduría que tanto necesitamos. Quiero leerle un último versículo para que ustedes se vayan meditando con esta palabra. Se encuentra en Hechos capítulo 12, del 6 al 12. Y esto es lo que genera la unidad, el poder de Dios, la gracia de Dios, lo que se genera. ¿Lo leemos?
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y anda y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que Aleluya. pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Entonces, donde muchos estaban, ¿qué? Orando. Estaban orando, la iglesia estaba orando toda junta, unida, para que Pedro no muriera. Para que Pedro, dice que en la mañana iban a sacar a Pedro y lo iban a matar. Herodes lo iba a matar. Pero ¿qué hizo la iglesia? Se unió en oración y estaban todos juntos, unánimes, orando, intercediendo por Pedro. ¿Y qué sucedió? Que el Señor envió el ángel y lo sacó de la cárcel. Cortó sus cadenas, cortó sus grillos, abrió las puertas y él pudo ser libre. Amén. Y eso es lo que genera la oración. Eso es lo que genera la comunión, la unidad en el espíritu de la iglesia, que no solamente es para uno, sino van a ser para muchos, para muchos, para muchos, para todo aquel que va a llegar a la casa del Señor. Va a llegar endemoniado, va a llegar enfermo, va a llegar complicado. Pero ahí Dios romperá sus cadenas, porque hay un cuerpo de intercesión, hay un cuerpo de oración, hay una familia que está clamando de día y de noche por aquellos que están llegando, por aquellos que quieren ser libres para la gloria y honra de tu nombre. Y ahí es donde va a bajar el ángel de Jehová y va a libertar esos cautivos y los va a hacer libres en el nombre de Jesús. Y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, que así va a ser, porque Dios lo ha dicho, y así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea glorificado a través de esta palabra, y que podamos unirnos en cualquier causa de lo que los pastores digan o que el Señor esté diciendo, para que podamos trabajar juntos, unánimes, para que la gloria del Señor se manifieste, no solamente en mi vida, en mi casa, en mi familia, sino en aquel que quiera llegar a la casa del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Te bendigo, te glorifico, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Tú nos muestras, Padre, que a través de la unidad, Señor, se generan cosas. Hay un poder sobrenatural en la oración, Señor. Hay un poder, Padre, que se genera, Señor, no solamente aquí en lo natural, Señor, sino que trasciende lo espiritual, Padre. Y yo te pido, Padre, que conforme esta palabra, Señor, podamos oír, que nuestros oídos se abran, que nuestros ojos se abran, Señor, para ver, para oír, para conocer y para entender lo que tú quieres ministrarnos, enseñarnos, Señor, y llevarnos a esas nuevas dimensiones de gracia, de gloria. Tu palabra nos dice y nos enseña, Señor mío y Dios mío, aleluya, que en la unidad, Señor, hay milagros, que en la unidad, Señor, se genera salvación y vida eterna, Padre. Eso nos dice tu palabra, Señor. Así como un día, Señor, trajeron una palabra profética, Señor, que en este lugar habían cielos abiertos, Amén. Señor, donde suben y bajan
bajan ángeles, Señor, llevando, Padre mío, Dios mío, oraciones, Señor, y trayendo esas respuestas de oración, Padre. Yo te lo pido, Padre, en esta hora, Señor, danos esa gracia para unirnos, Señor, danos esa gracia, Señor, para caminar en la unidad del Espíritu, Señor, y que podamos amarte, servirte, honrarte con todo el corazón, con toda la mente y ser obedientes a lo que tú nos demandas. En el nombre de Jesús, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, te damos gracias para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.